Hermanos, es una bendición siempre para mí poder impartir la palabra de Dios. Hermanos, lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis, ya tenemos 1 año y medio, posiblemente pasaditos por ahí así, estudiando el libro de Apocalipsis. Y estamos a unos cuantos versículos nada más para terminar el libro. Esta noche vamos a estar estudiando del capítulo 22, los primeros 5 versículos. La semana pasada yo prediqué, estuvimos estudiando aquí juntos acerca de algún tema que es precioso para nosotros, que viene siendo la descripción de la Nueva Jerusalén. Había yo dado como ilustración cuando mi esposa y yo nos casamos. Yo recuerdo, vivíamos ahí en el instituto, en Santa Margarita, y estábamos ahorrando dinero para poder comprar un terreno porque queríamos fincar. Pues Dios tuvo otros planes y pues nunca compramos ese terreno, nunca fincamos nada, pero teníamos muchas ganas de hacerlo. Y mi ilustración fue de que como casados hacíamos croquis, hacíamos dibujos y queríamos ver cómo iba a ser la arquitectura de nuestra futura casa. Y nos emocionábamos sabiendo cómo iba a ser ese lugar. Entonces, vimos en el capítulo 21 la primera parte de esa descripción, y nosotros como la esposa de Cristo, seremos la esposa de Cristo, la novia, estamos desposados juntamente con Él. Nosotros deberíamos estar sumamente emocionados con saber cómo va a ser nuestro hogar en gloria. Yo me emocionaba con mi esposa, me emocionaba, pero al estudiar acerca de la arquitectura, del diseño, de cómo va a ser la Nueva Jerusalén, hermanos, eso me llena de más emoción que cuando mi esposa y yo nos sentábamos a la sala a hacer nuestros dibujitos. Esto es mucho más emocionante. La semana pasada estudiamos acerca de las medidas cuadradas de este nuevo planeta, la Nueva Jerusalén. También estudiamos acerca de la medida de la circunferencia de ella. Estudiamos acerca de su muro, que mide un total de 65 metros de altura, con 12 puertas, 3 de cada lado, hechas de una sola perla. Ya habíamos hecho la mención de que imagínense del tamaño del ostión. Tienen que ser unas puertas inmensas. Estudiamos también acerca de los centinelas, los ángeles, que estarán uno arriba de cada una de esas puertas, y los nombres de las 12 tribus de Israel inscritas sobre la parte superior de esas puertas, al igual que los nombres de los 12 apóstoles inscritos sobre los fundamentos de ese lugar. Vimos también que está hecho de 12 piedras preciosas. Vimos cada color de esas piedras y notamos, porque la Biblia nos dice que son translúcidas, todo es transparente. Dice el capítulo 21 que es diáfana o cristalino, transparente como el cristal. Estudiamos también acerca de la calle de oro, no las calles de oro. Vimos que estas son hechas de un oro tan puro, tan puro, tan puro, tan purificado, que también es oro transparente. Y todo esto translúcido, todos estos bellos colores, si ustedes recuerdan, van a dar sus colores gracias al Cordero de Dios, quien es la luz del mundo, y de Él va a emanar toda esta luz preciosa que va a irradiar a través de todas estas piedras preciosas y materiales primorosos sobre las cuales Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho, fabricado y construido, porque ese es el lugar que Él ha preparado para aquellos que han creído en su nombre. Esta es nuestra ciudadanía, nuestro hogar permanente, y por lo tanto debe de ser realmente algo emocionante para ustedes, para mí, para todo cristiano. Hoy estudiaremos un poco más acerca de la descripción de la Nueva Jerusalén en esta tarde. Tómenlo como la segunda parte.
Pero lo que vamos a ver el día de hoy son cuestiones del interior de la ciudad. Entonces vamos a leer estos versículos rápidamente y después vamos a iniciar con una oración y vamos a ir estudiando cada uno de estos versículos. La palabra de Dios dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que vamos a tener. Gracias, Señor, porque podemos aprender su palabra, podemos leerla, tenemos una copia de ella en nuestras manos porque usted, Señor, la ha preservado en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque es realmente una bendición poder tener una copia de ella. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a digerir y discernir. Él nos ilumina en cuestiones de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón, en la vida de cada creyente. Te damos gracias, Señor, por la salvación, la cual usted nos ha dado gratuitamente mediante la gracia de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por esta iglesia local y por las otras iglesias en el área, en nuestro estado, en nuestro país, alrededor del mundo, la iglesia de Cristo, que realmente está predicando aún la verdad del Evangelio. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con el versículo 1. Después me mostró un río. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, por lo tanto es un río que está dentro de esta ciudad esférica, la cual es cuadrada a su vez, en la cual nosotros, la iglesia, vamos a vivir y permanecer por la eternidad. Entonces vemos que en este lugar, dentro de sus muros, hay un río, que es clarísimo. Vemos también que observamos en nuestra lectura que este río emana del trono de Dios y del Cordero. Sale del trono de Dios. El trono de Dios es el ojito de agua, podríamos llamarlo así, de donde emana este río de agua que fluye día y noche, es constante. La razón de eso es porque nuestro Señor Jesucristo mismo es el agua de vida. Hay muchos yo soy en la palabra. Dios dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, por eso no hay necesidad de sol, porque de Él emana toda la luz que se requiere. Dijo también Dios: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Y podemos ver estas cosas en la Nueva Jerusalén. Ya vimos de la semana pasada que no hay necesidad de sol, y lo vimos también aquí, lo acabamos de leer en el versículo 5, que el Señor los iluminará, porque Él es la luz del mundo. Pero Él es también el agua de vida, de Él emana toda la vida, y por Él persiste y subsiste toda la vida. Y Él no solamente es el creador, dador de la vida física, sino ciertamente el dador de la vida eterna. Entonces este río es en representación a toda la vida que es dada por Él. Él dijo: yo soy el agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Entonces también el agua de vida está hablando de su salvación misma. Vamos a verlo, Juan capítulo 4 y versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el agua de vida, el proporcionador de la vida de todo tipo, como creador y como redentor. Los que hemos bebido del agua de la vida, Cristo, comprendemos lo que esto implica.
o se supone que debemos de conocerlo. Lo que es aún más interesante, sin embargo, es una pregunta que, bueno, por lo menos yo me he hecho, no sé si usted se lo ha hecho. Cuando nosotros seamos arrebatados, cuando la iglesia sea arrebatada por Cristo, dice la Biblia que seremos transformados. Este acto se llama glorificación. Es decir, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo van a tener cuerpos glorificados. Y un cuerpo glorificado es precioso. No sabemos, dice Pablo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, seremos como Él es. Es decir, voy a tener un cuerpo glorificado, voy a ser transformado. No tengo detalles de cómo será esa transformación, pero sé, por el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, que hay ciertas cosas, bueno, de hecho, Él no tiene límites de ningún tipo. ¿Seremos nosotros ilimitados en nuestros cuerpos glorificados? La Biblia no nos dice. Pero mi pregunta acerca de esto en la Nueva Jerusalén es esto: si la iglesia va a tener para este punto su cuerpo glorificado, en mi cuerpo glorificado voy a tener la necesidad de tomar, tengo la necesidad de hidratarme. Digo, hay un río aquí en esta ciudad donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía. Hay un río perfecto, cristalino, hermoso, que emana del trono de Dios. En nuestros cuerpos glorificados, ¿tenemos la necesidad de beber de esa agua? ¿Tenemos la necesidad de hidratación? La Biblia no nos habla nada acerca del consumo del agua de este río. Esa era mi pregunta. Sin embargo, observando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo glorificado, una cosa muy interesante con Cristo Jesús es que después de su resurrección, después de haber ascendido al Padre, en su cuerpo glorificado, nuestro Señor Jesucristo comió. Vamos a verlo. Bueno, vamos a leer un par de versículos. Vamos a empezar con el de Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 42 y 43. Sí, 24, 42 y 43. La palabra dice: entonces le dieron... bueno, vamos a leer desde el 40. Bien. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, Cristo mismo es el que está pidiendo por comida. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo glorificado, Él pudo comer. Eso implica que en mi cuerpo glorificado, en su cuerpo glorificado, vamos a poder comer. Yo creo que absolutamente sí. Ahora, creo que nuestro Señor Jesucristo pidió de comer porque tenía hambre como tal. Yo creo que en su cuerpo glorificado Él no tenía necesidad de alimento. Creo que lo hizo por cuestión de comunión con sus hermanos. Pero ahorita llegamos a eso. Vamos a leer otro par de versículos. Hechos capítulo 10, y vamos a leer también de aquí dos versículos. Vamos a leer el versículo 40 y el versículo 41. Dice la palabra de nuestro Señor: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces, claramente, nuestro Señor Jesucristo, después de resucitado, después de haber muerto, después de haber ascendido al Padre, en su cuerpo glorificado, Él podía consumir alimentos y ciertamente bebida. Entonces, en cuestión a nosotros y este río, no sabemos si, porque la Biblia no nos dice, si vamos a tener la necesidad de beber o no. Pero como lo había dicho hace unos momentos, en mi opinión, aunque la Biblia no lo dice, es mi opinión, yo creo que por cuestión de comunión,
vamos a estar bebiendo juntamente con nuestro Señor Jesucristo de esa agua que emana del trono de Dios. Recordando siempre que Él es creador, que Él es redentor y que Él es nuestro marido, Señor y Dios. Versículo 2. Ya avanzamos un versículo. En medio de la calle de la ciudad que habíamos visto en el capítulo 21, que es una sola calle, muchos dicen que son múltiples las calles de oro, una sola. Entonces, en medio de esta ciudad, dice, de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, que es mencionado aquí, al parecer es un árbol absolutamente inmenso. Este árbol, al igual como nosotros tenemos aquí en Guadalajara y en las ciudades, dice que está en medio de la calle. Nosotros las tenemos en las avenidas y bulevares, como si fueran en los, ¿cómo se llaman esos? Los camellones. Los tenemos en los camellones. Y hay muchos árboles en esos camellones, y ocasionalmente, digo para que entiendan la dimensión de esto, ocasionalmente nosotros al manejar o al esperar el camión, al ir caminando o en el mismo camellón andando, muchas veces nos encontramos con unos árboles grandes, frondosos. Están en medio de la calle, pero son tan grandes que tapan toda la calle en ambos sentidos. Grandes. Pues este árbol está en medio de la calle de oro y abarca hasta el río, de un lado del río y del otro. O sea que abarca no solamente la anchura de la calle, sino que va más allá y llega hasta el río y abarca la anchura del río. Es un árbol enorme. Este árbol de la vida. Este árbol dice que da 12 frutos, un fruto distinto por cada mes. Es decir, el árbol del logotipo de Jumex. No sé si lo han notado. El logotipo del jugo Jumex es un arbolito con un montón de frutas diferentes. Entonces el jugo Jumex tiene su logotipo de acuerdo a Apocalipsis 22. Pero una cosa que es interesante es este árbol. Tenemos que poner atención a la palabra mes. Dice un árbol, un fruto por mes. Son 12. Estamos hablando de 12 meses. Pero también esto nos lleva a pensar cómo se marcan todavía en la eternidad, porque estamos hablando de la eternidad, cómo se marcan en la eternidad los meses. Es decir, que si hay meses, debe de haber días. Y si hay días, se deben de marcar años. Lo interesante es esto. ¿Cómo se llegan a marcar los días y los meses y los años en la eternidad cuando ya no hay necesidad de luna ni sol? Los días en la actualidad tienen que ver con la rotación del planeta alrededor del Sol. ¿No es así? Pero si ya no va a haber Sol, ya no va a haber luna, entonces ¿de dónde vienen las rotaciones como para decir cuánto es un día, cuánto es un mes, cuánto es un año? Muy interesante, ¿no? Ciertamente la Biblia no nos dice. A mí me gustaría pensar que a partir de la eternidad de los cielos y tierra nueva, el universo va a girar en torno a la Nueva Jerusalén y a la luz de Cristo quien está en ella. Otra vez, la Biblia no nos especifica que eso será, pero como creyente y Cristo como la luz del mundo,
Para mí eso implica que el universo va a girar en torno a la nueva Jerusalén y Dios va a tener una manera diferente de marcar los días, los meses y los años a como nosotros los marcamos en la actualidad. Las hojas de este árbol, esto también es interesante, dice que las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Lo primero que debemos notar es que Juan escribió esto en tiempo profético. Recuerden, nosotros en nuestra literatura en español tenemos tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Pero en lo que viene siendo el Medio Oriente, y la Biblia es un libro del Medio Oriente, tienen tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro y tiempo profético. El tiempo profético se llama el tiempo aoristo. Y el tiempo aoristo implica que es tan inminente, es decir, va a suceder, es decir, es un hecho, que lo dan por ya cumplido. Por lo tanto, parece ser en nuestra lectura que está en tiempo pasado. Observen, dice la palabra, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pero esto todavía no ha acontecido. ¿Por qué entonces está en tiempo pasado? Porque realmente está en tiempo aoristo. Es decir, es tan inminente, tan seguro, tan un hecho que va a suceder, que se escribe en tiempo pasado, pero aún no ha acontecido esto aún. ¿Okay? Entonces es un hecho que las hojas de este árbol van a ser usadas inminentemente para la sanación de las naciones. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que notar ahí. Ahora, dice para sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? Ya no va a existir China, ni Estados Unidos, ni México, ni ninguna otra nación que nosotros conozcamos. Chile, ya no va a estar Alemania. Nada de los países que nosotros conocemos hoy ya van a dejar de ser. De hecho, la Biblia, a los cristianos, porque muchos dicen, bueno, ¿y estas hojas? Estas hojas de este árbol, ¿quiénes son las naciones? Recuerden, hay cielos nuevos, tierras nuevas. Ambos van a ser habitados. El cielo nuevo, habitado exclusivamente por la esposa de Cristo, es decir, la iglesia. La nueva Jerusalén es exclusiva para la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Entonces, ¿quién va a habitar la tierra nueva? Pues recuerden, estamos hablando, ya terminó el milenio, ya en el capítulo 20 vemos a Satanás que es llevado al lago de fuego, donde están la bestia y el falso profeta. Entonces, para este punto, lo que es el gran trono blanco ya terminó. Ya eso viene en los capítulos pasados. Entonces, para este punto, el milenio ya terminó. Y hubo quienes siguieron a Satanás ese pequeño tiempo cuando él fue desatado. Pero Dios restaura todas las cosas y hace tierras nuevas. Y todos esos que salieron del milenio, que fueron fieles a nuestro Señor Jesucristo, ahora ellos van a pasar a ser parte de la tierra nueva. Entonces todos estos creyentes que salen del milenio van a tener participación o van a ser los habitantes de la tierra nueva. Y aparentemente de ellos van a salir naciones. Sabemos que no es la iglesia, porque la iglesia no son naciones, la iglesia es un cuerpo. Ahora, sí hay un versículo donde dice que nosotros somos nación escogida. No es plural, es singular. Una raza, nación escogida. Es el único versículo donde somos llamados nación. Y es singular, no plural. Entonces, aquí no está hablando que las hojas son para sanidad de la iglesia. La iglesia no tendrá necesidad de sanación. Otra vez, vamos a tener nuestros cuerpos glorificados.
no habrá necesidad, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá nada. Entonces estas hojas no son para la sanidad de la iglesia quien mora en la Nueva Jerusalén, sino que las hojas son para sanidad de aquellos que moran en la nueva tierra. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ese versículo que acabo de medio citar, todo feo, lo hice pedazos, pero vamos a leerlo. 1 Pedro capítulo 2. Y hermanos, vamos a leer los versículos 9 al 11. Nuevamente, 1 Pedro capítulo 2, 9 al 11. Mas vosotros sois, aquí está hablando la iglesia Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, singular, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a la luz admirable. Este es el único versículo donde somos llamados nación como iglesia, pero es nación en singular, no naciones en plural. Y claro, lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis lo menciona en plural, pero como mencioné, está descartada la iglesia, porque para este punto la iglesia ya tiene su cuerpo glorificado. De hecho, para este punto la iglesia ya ha tenido su cuerpo glorificado por 1000 años y cacho. ¿Okay? Entonces eso es interesante. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio. Versículo 3 dice la palabra: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aunque aparentemente, dado lo que acabamos de leer en el versículo 2, aparentemente aún habrá necesidad de sanación física, por eso las hojas del árbol, ya no habrá maldición sobre la tierra. Es una nueva tierra. Entonces, aparentemente todavía se van a poder enfermar de alguna gripa o yo qué sé. Pero la maldición va a ser erradicada. ¿Cuál maldición? Bueno, la maldición que se puso sobre esta tierra a causa del pecado de Adán. Ya no va a haber eso. Va a ser perfecta la tierra nueva. Y de hecho ya ni siquiera va a haber pecado, ni memoria de pecado, de acuerdo a lo que nos dice Isaías. Imagínense, ni siquiera memoria del pecado, porque Satanás ya habrá estado en el lago de fuego para este tiempo. El autor del pecado tiene toda la eternidad para quemarse. ¿Ah? Entonces la realidad es que ya no habrá pecado de ningún tipo en esta nueva tierra, ni en el cielo nuevo. Vamos a ver la maldición original. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos 16 al 19, pero vamos a leer poniendo un poco más de énfasis o poniendo atención al versículo 17. Ok, entonces Génesis 3, 16 al 19, checando el 17 con un poco más de claridad. Entonces dice la palabra de Dios: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso es parte de la maldición. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esta maldición deja de ser. Recuerden, cielo nuevo, tierra nueva. La tierra, las cosas viejas pasaron. Ya todo terminó. Todo ha sido regenerado. Continuamos, hermanos. Y dice... Bueno, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, es decir, la iglesia. En cuestión a la iglesia como siervos, lo hemos dicho muchas veces en esta congregación, la gente no comprende, no somos libres. Nunca hemos sido libres. Somos siervos. La diferencia es que antes éramos esclavos del pecado, y ahora que hemos creído, ahora somos esclavos de Jesucristo.
Somos esclavos de Jesucristo porque Él nos compró. La palabra es redimir. Y cuando una persona compra a otro ser humano, eso se llama esclavitud. Entonces, mi Señor Jesucristo me compró para Él mismo, para que yo fuese su esclavo o su siervo. El mismo Santiago, el medio hermano de Jesucristo, se llama su siervo, su esclavo. Nosotros nunca hemos sido libres. La cuestión es que ahora yo soy esclavo de amor. Y por amor en gloria le serviremos por toda la eternidad. Siempre hemos dicho esto también. Muchas personas dicen que no quieren venir a la iglesia porque no quieren ser cucarachas de iglesia. Pero pregúntales si quieren ir al cielo y dicen, sí, yo quiero ir al cielo. A ver, si no te gusta servir a Dios aquí en el mundo, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Para qué quieres ir al cielo? Si no le puedes servir aquí, y en gloria es servirle día tras día, 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 por la eternidad, todos los días por la eternidad. Si no te gusta servirle aquí, ¿para qué quieres ir a gloria? No hay nada ahí para ti si no le quieres adorar aquí. El cristiano en gloria servirá a su Señor, Dios, Maestro y Redentor. Versículo 4. Esto, hermanos, esto es precioso. Observen el versículo 4, qué emocionante. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, en gloria vamos a poder ver el rostro de Dios. Tenemos un himno que cantamos, un himno todos los años, viejísimo. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara. Cara a cara vas a poder ver el rostro de tu Creador, Señor, Dios y Dueño. En todo su esplendor y gloria. ¿Qué privilegio! Moisés no podía ver el rostro de Dios y vivir. Y nosotros, los creyentes, vamos a estar en su presencia y vamos a ver su rostro. No, yo no sé, la verdad, a mí me emociona eso. Moisés no pudo. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos 20 al 23. Éxodo 33, 20 al 23. Dice la palabra. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubrirá con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés no pudo ver el rostro de nuestro Señor Dios en su gloria y vivir. Pablo, en camino a Damasco, en Hechos capítulo 8 me parece, o 9, parece que es 8, 9. El apóstol Pablo, cuando fue su conversión, aún se llamaba Saulo, en el camino a Damasco, vio una luz más brillante que el sol. Vio parcialmente la gloria de Dios, parcial, y cayó como muerto y quedó ciego por un tiempo. En el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, Juan, Jacobo y Pedro, el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, ellos vieron a Cristo Jesús transfigurado, pero era parcial también.
Pero nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, vamos a poder pararnos un día, hermanos, y podemos decirlos desde ahorita, que veremos su gloria y veremos su rostro. Pero hermanos, eso es emocionantísimo. Un día vamos a poder decir lo que dijo Juan en capítulo 1 de su evangelio y versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ver el rostro de Dios, ver el rostro de mi Señor y dueño. Continuamos, hermanos. Ok, dice el versículo 4 también que sus nombres estarán en sus frentes. Su nombre estará en sus frentes, es decir, el sello de Dios. Cuando hablamos de sellos en frentes, luego, casi de forma inmediata, la mente del humano dice o lo asocia con el 666, la marca de la bestia. Pues sí, la marca de la bestia es real y viene en Apocalipsis. Sin embargo, muy pocas personas realmente hablan acerca del sello que Dios da en la frente. Dios también va a poner su propio sello sobre sus elegidos, sobre sus santos, para protección, para garantía, para sello. Llámalo providencia, llámalo concurrencia. Pero la realidad es que Él va a poner un sello sobre nosotros. ¿Qué es ese sello como tal? ¿Es un sello literal y físico o simbólico y espiritual? La Biblia no nos dice. Sin embargo, podemos ver algunas menciones del sello de Dios para providencia de sus santos de la tribulación. ¿Sí? Cuando hablamos en Apocalipsis, recuerden, los santos de la tribulación también son santos, pero son santos de la dispensación de la tribulación. No pertenecen a la iglesia, pero aún así son santos, son elegidos, son salvos. A ellos Dios les va a poner un sello en la frente también, por cuestión de providencia o protección o sustento. Vamos a verlo. Bueno, este sí es a la iglesia. Vamos a ver el de la iglesia primero. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículos 11 y 12. 3, 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces vamos a tener el nombre de Dios inscrito sobre nosotros para aquellos quienes vamos a ser herederos o somos herederos de la nueva Jerusalén. Pero como lo mencioné, este sello en la frente es puesto a los santos de la tribulación. Entonces vamos a ver el sello en la frente dado a los santos de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7 y versículos 2 al 8. 7, 2 al 8 dice la palabra de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces nuestros hermanos en Cristo, aunque no pertenecen a la iglesia, también son santos, los santos de la tribulación. Ellos también van a tener este sello en la frente. Y también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1. En Apocalipsis 14, 1 nosotros leemos: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que esos son los 144,000 judíos, varones castos, vírgenes, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Otra vez, esto fue para sello o protección de los, o será, tiempo futuro, para los 144,000 judíos, varones, castos, que serán elegidos por Dios durante los 7 años de tribulación. Otra vez, ¿qué es exactamente este sello en la frente de los creyentes? La Biblia no da específicos, pero porque viene en la Biblia, creemos con fe que así será. Versículo 5 y final. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará
y reinarán por los siglos de los siglos. Él es la luz del mundo, no habrá sol, no habrá luna. Él es quien iluminará al universo entero por el poder de su gloria. Este es nuestro hogar al cual pertenecemos. Ahí está mi ciudadanía. Y espero que esta descripción de nuestro hogar eterno que hemos visto desde la semana pasada realmente haya sido de edificación para mis hermanos en Cristo. Vamos a orar para darle continuidad a los siguientes versículos la próxima semana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la descripción de nuestro hogar en gloria. Gracias, Señor, porque usted es la luz. Gracias, Señor, porque usted es el río de agua viva. Gracias, Señor, por el sello que usted pondrá sobre los suyos. Gracias, Señor, porque no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá oscuridad, solo luz perpetua, la cual emanará desde el trono suyo, Señor Dios Padre, y del Cordero. Gracias por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y Rey. Amén.